Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Tertulia Jurídica, episodio 300. Hola, buenos días y bienvenidos a Tertulia Jurídica, el podcast donde los profesionales del derecho se quitan la toga y comparten su visión sobre temas de actualidad. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Ángel Seisdedos y soy el director de este programa. Y hoy me he traído a dos penalistas, a un juez en prácticas y a un madero. Y venimos a hablar sobre el abandono del lugar de accidente versus la omisión del deber de socorro. Entonces, para ello, pues me he traído a Raúl Castro Caballero, a Pepe Soler, Mariano Zamora y Antonio Villagrán. Chicos, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Pues ya hacía tiempo que no grababa con vosotros y la verdad que tengo ganas porque el tema este que traemos hoy a la palestra es bastante interesante y creo que con los diferentes perfiles que habéis venido hoy va a quedar bastante chulo. Así que, ¿quién empieza mirando el avispero? Yo, bueno, es que realmente aquí lo que vamos a hablar es de entiendo que va a ser del delito de omisión del deber de socorro, el artículo 190 y algo, tiene que estar por ahí, el 195 por lo menos, ¿no? 195. Sí, del 195 y cuán delito es abandonar el lugar del accidente, entiendo. Para mí no cabe ninguna duda porque el Código Penal es bastante claro al respecto. El que abandone ese lugar de accidente, siempre que pudiera hacer algo, que ahí es donde estaría la única parte jurídica, por decirlo así, o donde se podría pelear un poco, sería el hecho de si alguien puede aportar algo en el sitio del accidente o no, o si eres el causante o no, ¿no? A ver, yo es que la cuestión aquí yo creo es la diferencia entre lo del abandono del lugar del accidente, que fue la reforma esa que hubo en 2019 del 382 bis, y cómo se distingue respecto de la omisión del deber de socorro del 195, sobre todo del apartado tercero, cuando es la propia persona que no auxilia el que lleva a cabo la comisión de ese delito. Y estudiando el tema he visto que hay situaciones en las que puede darse una y no darse la otra, y otras en las que no se da una y por ende sí que se da esa. Como por ejemplo, no sé si lo sabéis, pero si tú con un coche matas a una persona de muerte instantánea y tú sales corriendo sin ver siquiera si se ha producido o intentar asistirla, no se lleva a cabo la comisión de un delito de omisión del deber de socorro porque en realidad no hay una situación de peligro grave y manifiesto de la persona porque ya no necesita ese peligro, pero sin embargo sí que se produce esa situación de abandono del lugar del accidente que dice el artículo 382 bis. Entonces son esas cosas en las que yo veo que ahí se puede sacar la chicha. ¿Qué pensáis vosotros? Precisamente al hilo de lo que comenta Pepe, me cuesta trabajo llamar Pepe a un juez, ¿eh? Es la primera vez que lo hago, ¿eh? No, me colga la toga, hoy me colga la toga en esto. Precisamente el 382 bis se incluyó en la reforma del Código Penal porque el 195 en la práctica era bastante complicado de imputar sí, pero de acabar condenando quizás no por lo que dice, porque el 195 es bastante difícil que se acabe dando, porque además necesitamos un peligro grave y manifiesto y que esa persona además esté desamparada, entonces es bastante complicado, salvo en determinadas situaciones. Pero a mí lo que sí me parece también interesante resaltar es que mientras que el 195 no es un delito exclusivo contra la seguridad vial, sino que el 195 es un delito que se puede dar en cualquier circunstancia, es decir, en este delito podría incurrir cualquier persona a la que se le sea testigo de una persona que necesita un auxilio y no lo presta. Ahí estaríamos en un 195. Sin embargo, el 382 bis requiere que sea en el marco de un siniestro vial, de un accidente de circulación. Entonces, eso es bastante, yo creo, bastante importante porque
la mayoría de las personas piensan que el 195 solo es aplicable en un accidente de tráfico, no es así. No, claro, lo que estamos hablando del 382 es simple y llanamente, digamos, una especialización de ese delito del 195 que realmente se configura como un delito de resultado, precisamente dentro de los delitos de tráfico, contra la seguridad vial, que son delitos de riesgo si además se causa un resultado y además cometes una acción, en este caso omisiva, o que huye. Yo sinceramente, Antonio, tú lo ves que era muy difícil. Yo, si se quisiera, yo no lo veo dificultad ninguna para condenar por ese. Pero además lo está diciendo claramente el 195. Sin lugar a dudas, si dice si la víctima fuese por un accidente y se debiera imprudencia y huye, oye, es de 6 meses a 4 años. Yo lo veo clarísimo que se puede aplicar. A mí, sinceramente, claro, me parece... pero te puedes encontrar, por ejemplo, el caso tan flagrante que acaba de comentar Pepe, de que en una persona que fallece en el acto no cabría el 195 porque no está desamparada, está muerta, por lo tanto ya no está desamparada. Entonces, en esos casos, pues... Habría que probar primero si el fallecimiento ha sido a causa del accidente o ha sido durante, ¿no? O sea, el fallecimiento es ipso facto o tarda un tiempo hasta que fallece, ¿no? Para el 195 no tiene por qué necesariamente ser consecuencia del accidente. Como ya digo, el 195 no es exclusivo de los accidentes de tráfico. Pero en los casos más graves, los que nos encontramos por ejemplo, una persona fallecida a causa del accidente de tráfico, el 195 no sería aplicable. Y claro, yo desde la acera que lo veo, que es la acera de la policía, se dan muchas circunstancias en las que las personas que tienen algo que ocultar se abandonan el lugar del accidente. Y cuando digo algo ocultar no me estoy refiriendo a ninguna cosa rara, sino simplemente una persona que haya bebido y piense que puede dar positivo en una alcoholemia o que carezca de permiso de conducir. Simplemente por esos motivos una persona podría abandonar el lugar del accidente y luego con los servicios de un buen abogado pues salir indemne del 195. Y yo creo que ese es el espíritu del 382 bis. Es el hecho de abandonar la situación. De hecho, en la exposición de motivos, cuando se aprobó esta ley, decían que la justificación venía dada por la maldad intrínseca de una persona ante el hecho de dejar abandonada a otra que acaba de tener un accidente respecto de ella y la deja pues en la cuneta. O ese mero hecho es el que da lugar a la situación de abandono en lugar de accidente, con independencia de que luego se produzca o el homicidio o, en su caso, que ahora luego también preguntaré un par de cosas porque es muy curioso, las lesiones a las que se refiere el artículo 152.2, que además son solo esas, que son las que se produce con imprudencia menos grave. Y resulta curioso por el hecho de que no incluye las que se refiere de la imprudencia grave, sino solo la menos grave, que es, por así decirlo, la atenuada respecto de las lesiones. A ver, aquí yo desde mi punto de vista lo siento muchísimo, pero yo creo que el 195 lo cumplía y cubría expresamente y totalmente, y de hecho si miráis las penas son las mismas, lo único que se le mete en el 382 es también el no poder, ¿no?, la pena privativa de conducir, de permiso de conducción, y aquí lo que se está castigando, sincera y llanamente, es la omisión de que el tío pueda huir, como dice Antonio, pues porque se haya tomado unas copas, se haya tomado algo. Ojo, aquí en ese delito sí que es muy interesante porque la doctrina mayoritaria te dice que cuando cometes un delito se permite constitucionalmente que huyas, porque precisamente es la reacción natural que ha de tener una persona y no se castiga esa huida, ¿vale? No se castiga esa huida y por desobediencia, cuando se le intenta meter todo eso normalmente se acaba siendo la solución. Entonces aquí se está penando que tú puedas defenderte a ti mismo. O sea, que es una forma de defensa, que es lo que decía Antonio. Huir porque es que si voy con alcohol además es un delito más grave. Claro, pero quizás aquí, Mariano, se están confrontando dos derechos fundamentales. Uno es el derecho a la integridad física, o que alguien te ampare cuando tu integridad física está mermada, y otro es el derecho a defenderte, ¿no? Entonces, cuando confrontamos dos derechos fundamentales, pues uno tiene que ganar. Y en ese caso creo que es lógico que gane el de la integridad física. Y Mariano, ten en cuenta una cosa, que eres tú que en principio el 195 lo cubría. Yo ahí no estoy del todo de acuerdo, porque
son antes de la reforma que introdujo el 382 bis en el Código Penal, no era para nada extraño oír noticias de ha suelto un conductor que atropelló a un ciclista, que se le absolvía de la omisión del deber de socorro porque como el ciclista había muerto en el acto, entonces ya no había socorro que prestarle. Y hay que tener en cuenta que uno de los principales motivos por los que se introdujo ese artículo, que no es el único motivo, es precisamente ese hecho de que pasaba muchas veces que había conductores que atropellaban a ciclistas que morían en el acto, se daban a la fuga y como el ciclista había muerto en el acto, pues en principio no había ningún tipo delictivo. Y eso es así porque la propia redacción del artículo 195 realmente lo permitía y los jueces lo entendían así. Pero bueno, entonces me estás dando la razón. Entonces lo que se está castigando aquí no es un hecho que tenga un mayor desvalor de acción que el del 195, puesto que estamos ante el mismo hecho con el mismo desvalor de acción. Lo que se está castigando expresamente es que tú ejerzas de alguna manera tu derecho a la defensa o a tener miedo y a huir de una pena mayor. Pero es lo que se está castigando. En realidad, la fuga como tal, si tú la incluyes dentro de la desobediencia del 556, vale, sí, ahí hay una circunstancia que no es punible y por lo tanto no puedes alegar que se haya incurrido un nuevo delito. Pero el legislador ha considerado que esta conducta de huida en una situación en la que dejas a la otra persona pues totalmente o en la cuneta o indefensa, sí que merece la pena castigarla como delito como tal, pero aquí no hay un derecho de defensa el poder huir ni nada. Pero Pepe, ya tenemos el 195 que te dice exactamente lo mismo y las penas son exactamente las mismas. Son las mismas penas, no, o sea, no es algo especial. El hecho de que, imagínate que tú atropellas a una persona, ¿vale? Pero sin embargo, tú sales corriendo porque tienes miedo, pues eso, lo que está diciendo Antonio. Pero, sin embargo, tú ves que hay otras personas que están atendiéndola, que están llamando al servicio, al 112 para atenderla. Vale, en ese caso no existiría el 195. Correcto. Y entonces se te está castigando el hecho de que tú huyas y que tú te intentes defender. Y que te intentes que no te cacen con alcohol, por ejemplo, en este caso. Aquí la cuestión es que si tú te colocas en una posición de garante, o sea, es decir... Efectivamente, ahí está, pero es que eso ya lo tienes en el 195.3 y en el 195 en general, y además al estar en una especial posición de garante, se debería castigar con mayor dureza. Mariano, yo creo que en este debate es importante introducir un matiz importante. Te recordamos que los episodios de los viernes están disponibles solo para los miembros de Tertulia Jurídica VIP, por lo que solo vas a poder escuchar hasta aquí. La suscripción te da derecho a escuchar este episodio al completo sin publicidad y pasarás a formar parte de la comunidad exclusiva de Telegram de Tertulia Jurídica. Apúntate hoy, entra en la web tertuliajurídica.com y apúntate. No te pierdas ningún episodio y participa de forma activa en la comunidad. Entra en www.tertuliajurídica.com y apúntate. ¡Chao! Javier se cambió a TurboTax mientras trabajaba en la barbería de su familia para pagar su escuela veterinaria. Lo mío son los animales. Y yo, como experta de TurboTax de Javier, hice que su logro contara al declarar sus impuestos con 100% de precisión y encontrar créditos para estudiantes. Así me compro un termómetro para culebras. Cámbiate a Intuit TurboTax y haz que tus logros cuenten. Detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live.